Filipenses capítulo 2, versos 14, 15 y 16. Y cuando lo tenga dicen amén. Amén. Y leemos así para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. He titulado la meditación en el día de hoy, El camino a la excelencia y la pureza. Y es que si algo debemos recordar, es que Dios nos ha llamado como hijos de Él a llevar una vida excelente. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios nos ha llamado a todos a vivir una vida en excelencia y pureza. El mismo Señor Jesucristo fue un ejemplo de excelencia. Todo lo hizo bien. ¿Sí o no? A los pobres le anunció el evangelio, a los ricos denunció su egoísmo, a los cojos hizo andar, a los ciegos hizo ver, a los mudos hizo hablar, a los sordos escuchar, y aquellos que estaban atados por fuerzas malignas fueron liberadas sus cadenas y pudieron gozar de la libertad de Cristo. El Señor les dijo a su discípulo: pasa a vosotros como el Padre me envió, así yo os envío ¿a quién? A vosotros. De manera que esa llamado o esa invitación del Señor de vivir una vida como la que Él llevó es un camino a la excelencia y a la pureza. Este versículo o estos versículos leídos en el día de hoy son por demás interesantísimos. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. La palabra murmuración en este pasaje significa algo distinto a lo cual nosotros estamos acostumbrados. La palabra murmurar en la Biblia aparece en varios sentidos. En algunos se traduce como detracciones, aquellos que inventan mal, aquellos que critican, aquellos que sencillamente acusan de manera falsa. La palabra murmuración en nuestro pasaje no tiene que ver fundamentalmente con la relación que tenemos con nuestros congéneres, es decir, con nuestros hermanos. Tiene que ver fundamentalmente con nuestra relación con el Señor. Aparece 7 veces la palabra murmuración tal cual como la encontramos en este pasaje. Y la invitación del Señor es hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Y me encanta este pasaje, lo que conecta este mandamiento con el resto, es porque el pasaje en el verso 15 dice, para que seáis. Y el literal en este pasaje significa para que lleguéis a ser. Diga, llegar a ser. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que lleguéis a ser. Y es que debemos recordar que como creyentes estamos dentro de un proceso. No somos perfectos, no lo hemos alcanzado. El apóstol Pablo dijo, no que lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta. Así que toda la vida cristiana se trata de un proceso. Hemos creído hoy en el Señor y desde el momento mismo en que nosotros creemos al Señor, Dios nos pone en su proceso. Comienza el Señor a procesarnos. Es como cuando predicábamos acerca del barro en las manos del alfarero. ¿Cuántos lo recuerdan? Dios nos saca de la cantera, y cuando nos saca de la cantera lo primero que hace es colarnos.
Después nos agrega agua y después comienza a meter sus manos y sacar todas aquellas impurezas y piedritas que impiden que la obra en la mano del alfarero se pueda realizar. El pasaje acá en el verso 15 viene del griego ginomai, significa hacer que sea o llegar a ser. No hemos todavía llegado a ser todo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Algunos están bregando con algunas situaciones en la vida. Algunos están bregando con las mentiras. Otros, a pesar de que no son submarinistas, a veces bucean, así que Dios está tratando con ellos la forma con que miran. Algunos Dios está bregando con las mentiras, a otros con el carácter, otros con las murmuraciones, por supuesto, otros con las contiendas, otros están bregando el Señor desde hace mucho tiempo con la comida. Qué sabroso es comer, ¿verdad? Y Dios ha estado metiendo a cada uno de nosotros en el proceso. Algunos no aguantan siquiera que se les llame la atención, pero están en el proceso. Y el propósito por el cual Dios quiere que nosotros lleguemos a ser, para que seamos irreprensibles y sencillos. El Señor quiere que nosotros lleguemos a un punto donde en nuestra vida seamos perfectos, seamos excelentes. La palabra usada aquí para la palabra irreprensible viene del griego amnektos, que significa irreprochable, sin defecto, sin falta, perfecto, excelente. Por eso es que decíamos que el título de nuestra meditación es Camino a la Excelencia, porque Dios quiere llevarnos al punto de que seamos irreprensibles, es decir, excelentes. Pero no solamente Dios quiere que seamos excelentes, que seamos sin tacha, que seamos irreprochables. Dios quiere también que seamos sencillos. La palabra sencillo viene del griego akeraios, que significa sin mezcla. Sin mezcla. Esta misma expresión la usó el Señor Jesús en Mateo 10, verso 16, cuando le dijo: he aquí yo os envío como oveja en medio de ¿qué? De lobos. Vosotros pues sed prudentes como serpientes y ¿qué? Y sencillos como paloma. Eso está en Mateo 10, verso 16. La palabra sencillo significa inocente, puros, ingenuos, sencillos. Dios quiere que seamos ingenuos en la malicia. Y algunos tienen el don de la malicia desarrollado. Y solamente ven a alguien desde lejos para decir: mira fulanito, ¿con qué cosa quizás ya viene? Y ya estamos nosotros maquinando la malicia allí. Y el Señor nos dice que Él quiere que nosotros lleguemos a ser hombres y mujeres sin tacha, excelentes. ¿Cuántos quieren ser excelentes? Amén. No solamente excelentes, sino sencillos, puros, inocentes. Quiere decir con eso, pastor, que cada vez que quieran meterme el dedo en el bolsillo me van a dejar pelado. No, no estamos hablando de esto. Estamos hablando de esa condición en la cual nuestros sentimientos no mezclan lo que Dios quiere para nuestras vidas. Sin mezcla. Es akeraios, inocentes, ingenuos. Significa entonces que cualquiera que viene a engañarnos, nosotros no vamos a ir detrás de él. No. Dice que debemos ser prudentes como serpientes. Y sabe que las serpientes no se ponen en el camino para que le pasen por encima.
Las serpientes siempre están al lado del camino. Prudentes porque ellas siempre están a buen resguardo. Pero las palomas, ¿cómo son? Sencillas. Ellas sencillamente van, toman su alimento y Dios las cuida. Eso nos habla de un corazón rendido al Señor. ¿Por qué el Señor nos invita en esta mañana a ser irreprensibles y ser sencillos? Porque el propósito final del Señor es que seamos hijos de Dios sin manchas. Debemos llegar a ser hijos de Dios sin manchas. Y hay cualquier cantidad de hijos en las familias. Algunos dicen, sí, bueno, aquí está mi hijo. Esta es la oveja negra. Algunos hasta bromean acerca de los hijos que son bien traviesos en los hogares. Pero Dios no quiere hijos traviesos. Dios quiere hijos sin mancha. La palabra sin mancha significa inculpable. Es decir, aquel que no pueda ser juzgado como culpable, o aquel que puede ser señalado que está haciendo algo malo. El creyente tiene que ser hijo de Dios sin mancha, porque justamente es el propósito final que tenemos nosotros como hijos de Dios en medio de esta generación. Pero la palabra del Señor nos dice que el propósito de Él es que lleguemos a ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación que maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, el lugar donde nos toca vivir, en medio. Nosotros pudiéramos perfectamente aspirar y desear vivir en un lugar en el que no hayan tentaciones, en que no haya demandas, en el que sea un mundo ideal, como dice la canción, ¿verdad que sí? Algunos desearían vivir en la iglesia, sirviendo al Señor. Y algunos hasta habrán dicho, pastor, porque usted no se imagina lo que hay en mi casa. Tengo a un esposo que parece un demonio, a unos hijos que son unos malcriados, desobedientes, falta de respeto. Y sin embargo, la palabra del Señor nos dice, hijos de Dios sin mancha, en medio no de un oasis, no de un lugar placentero, no en un lugar propicio a la oración. Algunos hogares no pueden ni siquiera ser calificados como un lugar para uno buscar a Dios. Algunas personas de las que estamos aquí, y a lo mejor de los que nos ven por internet, desearían ni siquiera llegar a su casa. Algunos hasta se comprarían zapatos bien apretados para que la única alivio de llegar a la casa sería quitarse los zapatos. Y sin embargo Dios nos pone a nosotros en medio, diga en medio de una generación maligna y perversa. Y nosotros quisiéramos estar todo el día cantando y que nos llevaran la comidita en la boca, ¿verdad que sí? Sin embargo, la verdad, la realidad es que nos toca enfrentar un mundo que es maligno y que es perverso. Ahora, ¿qué significa estar en medio de una generación? En medio de una generación maligna y perversa. La palabra maligno significa retorcido. La palabra usada aquí es sinuoso. La palabra sinuoso, según el diccionario, significa que tiene recodos, curvas, ondulaciones irregulares que van en un sentido y van en otro. Imagínese usted pasar por un camino sinuoso, con irregularidades, con recodos, estar torcido. Eso nadie se va a sentir cómodo con eso, ¿o sí? Nadie.
Sin embargo, el Señor nos dice que esta generación es una generación que se caracteriza por estar torcida, por estar retorcida, es la palabra usada literalmente en nuestro pasaje. Pero no solamente es torcida, sino que además de eso es perversa. ¿Sabe lo que significa la palabra perverso? Viene del griego diatrefo, que significa malinterpretar, significa corromper, significa apartar, significa distorsionar. Aquí en nuestra generación, a lo bueno lo llaman ¿qué? Y a lo malo lo llaman. Así que esta generación se caracteriza por distorsionar, por corromper el evangelio, por corromper el mensaje del Señor. Y dice, estás metido en una iglesia, eres tonto, no sabes de lo que te estás perdiendo. Y el mensaje del evangelio lo tuercen de tal manera que dice, yo no puedo ser evangélico. ¿Cómo es eso? Mira, el que a mí me la hace, me la paga. Así que el mensaje de Dios es torcido, es corrompido, es de alguna manera perverso en todo sentido, ya que aparta a todo hombre y a toda mujer de la verdad del evangelio. Así que en medio de esto es que el Señor nos ha puesto. Nos toca vivir en medio de una generación perversa, en medio de una generación torcida, en medio de una generación que distorsiona el mensaje del evangelio. Juan capítulo 17 verso 6, el Señor hizo una oración a favor de sus discípulos. Y Él dijo, no te pido que lo saques del mundo o lo quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. ¿Se da cuenta? Nunca ha sido la intención del Señor sacarnos en medio de este mundo. Dios no quiere sacarte de en medio de tu problema. Y pareciera una contradicción. Y pareciera que algo aquí está funcionando mal. Y algunos dirán, ya por eso dije, ve, no me gusta este mensaje. Pero el Señor nos dice en este pasaje, no te ruego que lo quites del mundo, sino que los libres ¿de qué? Del mal. ¿Sabe? Porque los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros son pensamientos de bien y no de mal, porque Dios quiere darnos el bien y el deseo de nuestro corazón. Así que Él sabe perfectamente desde la A hasta la Z cómo termina esta película llamada vida, ¿sí o no? Él nos ha puesto en medio, en todo el centro de la mitad del medio, como dicen algunos, de una generación maligna y en medio de una generación perversa. ¿Y por qué estamos nosotros en medio de este caos? Porque a algunos les gustaría vivir en Suiza, ¿sí o no? Con una cuenta, por supuesto. A algunos les gustaría vivir en Falcon Crest. Y sin embargo, Dios nos puso en medio de esta generación maligna y perversa. ¿Con qué propósito? Porque hay propósito de Dios para habernos sembrado en este mundo. Diga propósito. Diga el que está a su lado, hay propósito. No es otra cosa que mostrar. Verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ¿qué? En medio de la cual ¿qué? Resplandecéis. Resplandecéis. No es que vas a resplandecer. El Señor te dice en esta mañana que tú resplandeces. No es que vas a resplandecer, es que hoy tú puedes resplandecer en medio de esta generación maligna y perversa, en medio del cual resplandecéis.
La palabra resplandecéis viene del griego phainos, que significa iluminar, que significa brillar, que significa mostrar. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrar a través de nosotros? Dios quiere mostrar a través de nosotros el amor de Dios. Dios quiere mostrar a través de nosotros el poder sobrenatural de Dios. Dios quiere mostrar a través de cada uno de nosotros la herencia que tenemos como hijos de Dios. Dios quiere mostrar a través de nosotros las riquezas que están guardadas en Cristo Jesús. Dios quiere mostrar a través de cada uno de nosotros el poder vivificador del Señor. El Señor quiere mostrar a través de nosotros la verdad, quiere mostrar la vida, quiere mostrar las riquezas reservadas para cada uno de los hijos de Dios. Él quiere que nosotros podamos brillar. Él quiere que cada uno de nosotros pueda llevar el mensaje de esperanza, llevar el mensaje de salvación, un mensaje lleno de optimismo, un mensaje lleno de fe, en medio del cual resplandecéis. Porque el Señor nos puso en medio. Dios nos puso en medio de esta generación maligna y perversa, no solamente para mostrar, sino también para que seamos referencia. Diga referencia. ¿Y sabe cuándo nos convertimos en referencia? Cuando somos luminares en el mundo. La palabra luminaria significa estrella, del griego foster, que significa fulgor, luminar. Significa estrella fundamentalmente. ¿Y sabe por qué Dios quiere que seamos referencia? ¿Sabe cómo se guiaban los navegantes y los viajeros en la antigüedad? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían? Con las estrellas. ¿Sí o no? Dios quiere que cada uno de nosotros seamos una referencia para este mundo. Que seamos como luminares en el mundo, que seamos una referencia para que la gente no pierda la dirección, para que la gente no sea atrapada, para que el mundo no sea torcido en la verdad del Evangelio, para que la gente no tropiece, para que la gente pueda estar en buenas cuentas con el Señor, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos la referencia en nuestro hogar, seamos la referencia en nuestro trabajo, en nuestras universidades. Él quiere que nosotros seamos una referencia para nuestros esposos y esposas que no son creyentes, que seamos una referencia para nuestros hijos, que seamos una referencia para aún aquellos que están en medio de nosotros, en medio de la iglesia, que seamos luminares, que seamos portadores de un mensaje lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de poder, lleno de virtud. Eso es lo que quiere el Señor, que seamos o que lleguemos a ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, sin nada que pueda ser señalado en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual ¿qué? Resplandecemos. ¿Y cómo vamos a resplandecer? Como luminares en el mundo. Pero hay algo que detiene ese camino a la excelencia en nuestra vida, ese camino a la pureza. Hay algo que lo detiene. ¿Y sabe lo que es? Lo que leíamos en el primer verso de nuestro pasaje, Filipenses 2, verso 14. Eso detiene el camino a la excelencia y la pureza. Hace todo sin ¿qué? Sin murmuraciones y contiendas. La palabra murmurar viene del griego gongusmos, que significa rezongo,
que significa murmullo. ¿Sabe lo que significa rezongar? ¿Cuántos han escuchado la palabra rezongar? Rezongar significa emitir palabras o emitir sonidos no articulados, palabras murmuradas. Fulano, no te dije que fueras a hacer esto. Mártale, mamá. Y tú te callas. Y se calla la gente, pero parta por siempre a mí, porque no me... ¿Ah? Palabras no articuladas. Rezongar. Rezongar. Hablar o tener una conversación de descontento en privado. Eso significa rezongar. Y el apóstol Pablo decía: haced todo sin rezonga, sin murmuraciones. Murmuraciones significa queja, significa conversación de descontento en privado. Ahora, ¿por qué el Señor le da tanta importancia a este asunto de la murmuración? Vayan conmigo, por favor, a Números 14, verso 27. La palabra usada allí, a murmullo, es la misma usada acá. Y fíjese lo que pasó aquí. El Señor había permitido que 12 espías recorrieran la tierra. Esos 12 espías vinieron al cabo de unos días, 40 días si mal no recuerdo, y vinieron con el fruto de la tierra. Vinieron emocionados. 2 hombres tomaban el fruto de la tierra por sus hombros con un palo, unas uvas inmensas. Y entregaron el reporte al pueblo. Y dijeron que ciertamente era un lugar que brotaba la leche y la miel. Y sin embargo dijeron: vimos a los gigantes, vimos que era una tierra que era buena, pero cuando la pasamos a reconocer, es una tierra que traga a sus moradores. Eso está en el capítulo 13, verso 32. Y dice allí que también vieron gigantes de la familia de Anat, raza de gigante, y éramos a nosotros, decían ellos, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Amplificaron las luchas y los problemas, que toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer en espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? De ese mismo capítulo, en el verso 26 y el verso 27, Jehová se queja de ellos y dice: ¿hasta cuándo irá esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Dios les había dado una herencia. Dios les había dado la tierra que fluye leche y miel. Dios les estaba dando una tierra en posesión. Era lo que Dios les había dicho desde Egipto. Un lugar que habría de ser el lugar de sus hijos. Una bendición maravillosa. Y sin embargo, dice aquí que ellos se quejaron y dijeron: ojalá que hubiésemos muerto. Algunos, cuando las pruebas llegan a la vida, dicen: ay, pero si yo antes de ser cristiano, yo no tenía problemas. ¿Cuántos han escuchado eso? Y ahora que soy cristiano, pastor, ¿qué pruebas tengo en mi vida? Y comienzan a quejarse y a murmurar. Ojalá que me hubiera quedado como mundano. Ojalá que me hubiera quedado en Egipto. Ojalá estuviese en pachangas.
estuviera bebiendo, estuviera con las chicas o los chicos, porque hay mujeres así, ¿no? Ojalá. ¿Por qué nos trae Dios a esta situación difícil a la cual estamos viviendo? Y Dios se enojó con ese pueblo. Cuando murmuramos, cuando comenzamos a rezongar, algunos no lo hacen en voz alta, pero lo hacen en voz baja. Y es cuando comenzamos a rezongar. ¿Por qué me pasa esto? Si yo diezmo, si yo no le hago mal a nadie, ni bailo pegado. ¿Por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y comenzamos nosotros a cuestionarnos, a cuestionar la fe, a cuestionar nuestra cristiandad. Comenzamos nosotros a debatir internamente las preguntas y la respuesta que muchas veces nunca encontramos. Haced todo sin murmuraciones. Es la misma palabra, pero en hebreo, usada para murmuración. El pueblo murmuró. ¿Cuándo nosotros murmuramos? Cuando nos rebelamos con los propósitos de Dios. Cuando nosotros murmuramos en contra del Señor. Cuando las cosas no nos salen de acuerdo a nuestro parecer. Cuando las cosas no nos gustan porque estamos en el proceso. Porque tenemos que recordar que cuando Dios llamó a Abraham para que saliera de su tierra y de su parentela, él se mudó. Y recordemos lo que implica mudarse. ¿Qué implica mudarse? Agarrar todos los peroles, y algunos tienen muchos peroles. Es montarlo, y es irse con las bestias, es irse con todo lo que uno tiene, y eso causa mucha molestia, pero ese es el proceso para la bendición. Diga, proceso. Murmuramos cuando no entendemos los propósitos de Dios. Rezongamos, hablamos en voz baja. Quizás no nos quejamos con nuestros hijos o con nuestras esposas o nuestros amigos, pero comenzamos a pelear, a quejarnos. ¿Cuántos son creyentes? Diga, yo estoy en el proceso. Y si usted está en el proceso, seguramente está pasando por un periodo de inestabilidad. Pero déjeme decirle algo bueno de parte del Señor. Usted está en buen camino. ¿Sabe por qué? Porque va camino a Canaán. Gloria a Dios. Murmuramos cuando nuestros líderes no nos dicen lo que queremos oír. Murmuramos cuando creemos que nuestros líderes deben hacer esto y aquello. Cuando nosotros le decimos, pastor, debe hacer esto y esto otro, y entonces no lo hace. Murmuramos de nuestros líderes en nuestros hogares, de nuestros padres, cuando nos dan el consejo de Dios para nuestras vidas. Murmuramos de nuestros padres y quizás de aquellos que están en una posición en autoridad por encima de nosotros. Pero la murmuración, hermanos, desata el juicio de Dios para la iglesia, para los hijos de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 10, nos dice: no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron. ¿Por quién? Por el destructor. Se había levantado un grupo de hombres, príncipes, principales entre el pueblo. Coré, Datán, Abirán. Y se levantaron contra Moisés. Y dijeron, basta, basta de vosotros. No queremos que reines sobre nuestras vidas.
Estos murmuraron contra Moisés y contra Dios y contra Aarón. ¿Y sabe qué ocurrió? Que se apareció la gloria de Dios. Mire, nosotros podemos desatar la gloria de Dios de dos maneras. Podemos desatar la gloria de Dios adorándole y bendiciéndole. Y yo lo quiero decir en esta mañana con mucha solemnidad. Podemos desatar la gloria de Dios en juicio para muerte cuando comenzamos a murmurar de los propósitos de Dios para nuestra vida. Si tú estás pasando por una crisis en este día, yo te invito a que adores al Señor, a que glorifiques al Señor, porque cuando tú te levantes para decir al Señor que no lo entiendes, que no te gusta, que te vas a levantar contra Él, déjame decirte que la gloria de Dios puede venir hacia ti para destrucción. Mira, de Corintios nos dice: no murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Murmuraron y le dijeron a Dios: ¿por qué murieron estos 14,700 sin contar a Coré, que cayeron en un hueco? La tierra se abrió y descendieron vivos al Seol. Sus hijos, sus bestias, sus campamentos, todo cuanto tenían. Murmuraron de él, murmuraron de Jehová y murieron en ese día 14,700 personas murieron a causa de esa murmuración. Primera de Corintios 10, allí mismo, el verso 5, nos dice: pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron, ¿qué? Postrados. ¿Postrados dónde? En el desierto. Algunos hace tiempo que están postrados en el desierto. Están dando vueltas en el desierto. ¿Sabe? Porque Dios tiene bendiciones. Dios tiene una herencia. Dios quiere que tú puedas tomar las armas, que tú puedas caminar en fe, declarar en fe lo que Él te ha dado. Pero en vez de hacer eso, te has estado quejando, has estado rezongando en voz baja. Y dice la Escritura: quedaron postrados en el desierto. Y no hay paz, y no hay gozo, y no se disfruta del Evangelio, y no se disfruta del tiempo de adoración y de alabanza. ¿Sabe por qué? Porque estás en el desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas. Porque el Señor quiere que este no sea un tiempo de murmuración, sea un tiempo de alabanza, sea un tiempo de gloria, sea un tiempo en el cual tú te levantes y que puedas tomar las armas de tu milicia, que son poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas que se levantan en tu mente y en tu corazón. Haced todo sin murmuración y contiendas. La palabra contienda significa discusión, controversia, duda e incertidumbre de los propósitos de Dios. Y cuando tenemos incertidumbres y cuando tenemos dudas, comenzamos a pelear con Dios. Pero Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Sabe lo que dice en Romanos capítulo 4, verso 20 y 21? Que Abraham no dudó por incredulidad, sino que él creyó a la promesa y se fortaleció en fe. Él no consideró su cuerpo como muerto, sino que él creyó que el que lo había prometido era fiel para cumplir. Así que él se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, que el que lo había prometido era también poderoso para cumplir su promesa. Él no dudó por incredulidad. Las contiendas en nuestro corazón, la duda, crea incredulidad. Y sin fe
es imposible ¿qué? Agradar a Dios. La duda trae inestabilidad. Santiago 1, verso 6 nos dice que el que dude es semejante a la onda del mar que es arrastrada de un lugar a otro, ¿sí o no? No podemos esperar recibir cosa alguna si nuestro corazón está lleno de duda. Haced todo sin murmuraciones y sin contiendas. Dios quiere que tú seas irreprensible. Dios quiere que tú seas sencillo. Él quiere que tú seas una referencia para tu familia. Que tú seas una estrella, que seas una luminaria, que la gente pueda guiarse. Pero tu vocabulario tiene que cambiar. Las contiendas internas deben cesar. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere entregarte tu herencia. Y si eres murmurador, y si has estado debatiendo con el Señor, ¿por qué no han llegado tus promesas? ¿Por qué no se han cumplido tus oraciones? Déjame decirte de parte del Señor que este es el día donde tú debes comenzar a glorificar y a bendecir al Señor, plenamente convencido que si Él prometió, Él va a cumplir. Amén. ¿Y cuál es el remedio de Dios para esta incapacidad del ser humano de ser hijo de Dios sin mancha? Verso 16. Asidos de la palabra de vida. La palabra asido significa aferrarse. Significa además detenerse o retener. Lo que significa en otras palabras es, tú quieres en el día de hoy comenzar a provocar cambios en tu vida, aférrate a la palabra de Dios. Y no solamente te vas a aferrar de la palabra de Dios, sino que te vas a mantener en esa declaración. Es decir, no te puedes mover de tu declaración. Si tú has dicho que tú crees en el Señor, no busques la solución por la mano izquierda ni por la mano derecha. ¿Sabes qué hizo Abraham? Abraham tomó a la esclava y eso fue un despropósito de Dios. Aférrate en este día a la palabra del Señor. Agárrate duro de la palabra de vida. Presta atención en lo que dice este pasaje. Y no solamente aférrate, sino retiene. Mantente allí, según lo que Dios te ha prometido. Había un joven discípulo, filósofo, de un filósofo sabio. Y este llegó a su casa y le dijo: maestro, un amigo estuvo hablando de ti muy mal, con malevolencia. Espera, le interrumpe el filósofo. ¿Hiciste pasar por las 3 rejas lo que vas a contarme? ¿Las 3 rejas?, preguntó su discípulo. Sí, la primera es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto? No, lo oí comentar a unos vecinos. Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es bondad. ¿Eso que deseas decirme es bueno para alguien? No, en realidad no, al contrario. Ah, vaya, la última reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta? A decir verdad, no. Entonces dijo el sabio sonriendo: si no es verdad, ni bueno ni necesario, sepultémoslos en el olvido. ¿Qué cosas hay en tu vida? ¿Qué ha despertado en ti el deseo de ver un despropósito en lo que estás viviendo? El Señor dijo a través de Pablo, vamos a leerlo nuevamente todos.
Verso 14, Filipenses 2. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en el cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. La murmuración no tiene que ver en este nivel, tiene que ver con Dios. ¿Cómo están tus peticiones delante de Dios? ¿Han despertado suspicacias? ¿Has creído que este es un despropósito? Hoy es el tiempo para entonces levantarnos en fe y decirle al Señor que Él es poderoso para hacer más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según su misericordia. Vamos a estar de pie.